Hola mis amigos, gracias por tomar un poco de tiempo para conectarte con nosotros en el canal de YouTube. Nos alegra tenerte, ya sea virtualmente como ahora o cada domingo en nuestra sede principal de manera presencial. Cumplimos con todas las normas de bioseguridad para celebrar juntos la presencia de nuestro Dios. Puedes inscribirte previamente y acompañarnos en nuestras dos reuniones, 8 en la mañana o a las 10:30, igualmente en la mañana. Con tu familia eres bienvenido. Al final, en la descripción del video encontrarás más información al respecto. Estos días han sido muy difíciles para nuestros hermanos en las islas de San Andrés y Providencia, en el mar Atlántico, como también en Antioquia, en el Chocó, a causa los primeros del huracán Iota y del invierno los segundos. Ha golpeado fuertemente a sus habitantes, dejando desastre a su paso. En medio de todas estas malas noticias del huracán Iota, hay una buena noticia. La buena es que una familia, Robinson Peña, estuvo encerrada en su baño por 24 horas, escuchando cómo el huracán había destruido la casa de sus vecinos y escuchaba cómo destruía también parte de su vivienda. Su confianza en Dios les ayudó a mantener la puerta cerrada para que los vientos de hasta 200 kilómetros no los arrebatara de su improvisado refugio. Ese baño y esa cerradura de la puerta fue salvación en medio de la tormenta. Podemos orar a Dios nuestro Padre pidiendo que las ayudas para ya sea los de San Andrés y Providencia o los de la parte continental lleguen prontamente, sin intermediarios corruptos, que es lo que el pueblo está pidiendo que no les ocurra. Que las ayudas sean rápidas, sean eficaces, para que venga socorro oportuno para cada uno de los damnificados. Que los niños, los adultos mayores, los enfermos y las mascotas sean atendidos con prontitud y misericordia. Acompáñame y oramos juntos al Señor. Padre, gracias porque en medio de las tormentas tú eres seguro y pronto refugio. Gracias porque en medio de este huracán y de la ola invernal en nuestro país tenemos en ti un proveedor y un sustentador. Reclamamos tu misericordia para los habitantes de San Andrés y Providencia. Los alimentos, las frazadas, el techo, el abrigo, Señor, el restablecimiento de sus viviendas. Padre, que se muevan en todo el mundo las agencias internacionales que ayudan, que han sido creadas para ayudar en tiempos de desastres naturales. Rogamos que tu iglesia también sea movilizada. Rogamos que tus hijos y su generosidad de lo que hemos recibido podamos también dar. Que podamos acompañar todos los esfuerzos por ayudar a los que están padeciendo la pérdida del techo, la pérdida de la comida, los niños que quedaron sufriendo, las mascotas que andan deambulando por las calles. Señor, a cada uno de estos que están esperando la dádiva y la misericordia, bendícelos, te lo ruego, en el nombre de Jesús de Nazaret, nuestro Señor y nuestro Dios. Amén y amén. En momentos como estos, las personas siempre se hacen las mismas preguntas. ¿Dónde está Dios? ¿Cómo puedo encontrar socorro en medio de la calamidad? ¿O cómo puedo aumentar mi confianza en Dios? Son preguntas que salen.
Y el salmista David nos trae la respuesta a estas y a otros interrogantes más por medio de un par de versículos del Salmo 37. En la versión de traducción de lenguaje actual, estos versículos dicen 37, a partir del versículo 5 dicen: pon tu vida en sus manos, en las de Dios. Confía plenamente en Él, en Dios, y Él actuará a tu favor. Cuando a Dios le agrada la conducta de un hombre, lo ayuda a mantenerse firme. Tal vez tenga tropiezos, pero no llegará a fracasar, porque Dios le dará su apoyo. Pero tú, confía en Dios y cumple su voluntad. Él te pondrá muy en alto y te dará la tierra prometida. Ya verás con tus propios ojos cuando los malvados sean destruidos. Analizando estos versículos, podemos encontrar 3 razones que nos van a ayudar a nosotros en el día de hoy a entender cómo podemos crecer en la fe, cómo aumentar nuestra confianza en Dios. La primera de ellas es muy sencilla y es siendo humildes. Versículo 5 habla al respecto. Pon tu vida en sus manos, en las manos de Dios. Confía plenamente en Él, es decir, en Dios, y Él actuará a tu favor. Explicando este texto encontramos varias referencias que nos van a ayudar. Debo reconocer mis propias debilidades y mis propias limitaciones, pues no tengo control sobre todas las cosas. La mayoría se nos salen de las manos. No puedo actuar alocadamente y esperar que luego Dios me mande un salvavidas para sacarme del problema en que me metí por mi soberbia, por mi altivez, por mi orgullo. Debo reconocer mis virtudes, sí, porque tengo virtudes, pero no puedo vanagloriarme de mis éxitos y menos ignorar la suma de todos mis errores. En primera de Juan 1, 8 al 9 dice que no me puedo engañar a mí mismo. El orgullo me puede llevar al autoengaño. Entonces necesito aprender a ser veraz. Desarrolla el texto eso. Debo aprender a ser transparente para ser humilde. Debo mejorar esa parte de mi carácter y no me puedo autojustificar. Debo tener, más bien dice la palabra, no debo tener más alto concepto de sí, de mí mismo, que el que debo de tener. No creyendo que soy el único que tiene la razón, que los demás ni hablan, ni sienten, ni piensan. Debo aceptar cuando me equivoco y debo pedir perdón a los que he perjudicado. Eso se llama humildad. Y cuando uno va aprendiendo humildad, aprende a confiar en el Señor que está delante nuestro. Debo reconocer que todo lo que tengo se lo debo al Señor y a Él debo darle toda gloria y no a mis esfuerzos como persona. La segunda manera de aumentar nuestra confianza o de darle crecimiento a nuestra confianza en Dios tiene que ver con una parte importante de nuestro carácter y es la que llamo el empuje interno. Siempre, hace muchos años, conocí esta palabra. Quizás hace 40 años entendí esta palabra y siempre ha sido una favorita mía. Empuje interno, es decir, la fuerza interna del carácter. Cuando a Dios le agrada la conducta de un hombre, lo ayuda a mantenerse firme. Tal vez tenga tropiezos, dice el Salmo 37, pero no llegará a fracasar porque Dios le dará su apoyo.
A ese empuje interno, otros le dicen ímpetu, tenacidad, hablan de perseverancia, etcétera. Pero la palabra de Dios lo coloca en la definición correcta como el fruto del Espíritu llamado templanza, es decir, la fuerza controlada por el Espíritu Santo. Es uno de los frutos del Espíritu que deben ser cultivados. Los frutos se cultivan. La templanza hay que cultivarla para tener firmeza. Para lograrlo, entonces se demanda perseverancia, se demanda vigor, me gusta esa palabra, vigor, empeño, se requiere de fogosidad y también se requiere de constancia. Es decir, no siendo mediocres o de doble ánimo, en otra palabra, metiéndole pasión y fuego del Espíritu a todo lo que se emprenda en la vida diaria, para confiar que podemos enfrentar al enemigo y sus tentaciones y lo venceremos en el nombre de Jesús. Para crecer en confianza no se puede ser mediocre, sino se requiere de la fuerza interna que proviene del Espíritu Santo y que la transforma dentro de nosotros en energía pura, en poder puro, para darnos esa fuerza de obedecer los mandamientos de nuestro Dios y reclamar con el mismo ahínco y con la misma pasión el cumplimiento de todas sus promesas. Con la misma pasión que un aficionado o un hincha apoya a su equipo favorito. Con el mismo fervor que desarrolla una tarea secular. O se va de vacaciones por el mundo y disfruta y hace de su viaje un viaje de placer. De esa y mejor manera debo de decirle: Dios, dame empuje interno para poder tener a mi alcance esa fortaleza para enfrentar la tentación y el problema y confiar que tú me vas a ayudar. La tercera manera que he encontrado en ese Salmo 37 a partir del versículo 5 para aumentar o darle crecimiento a nuestro espíritu en la confianza en Dios tiene que ver con una parte de mi fe. Uno tiene que ver con la humildad, pero luego tiene que ver con el empuje interno. Dentro, pero ahora tiene que ver con todo mi ser, fe. Esto es lo que dice la palabra. Para crecer en confianza debo depender de Dios. Salmo 37, versículo 34 dice: pero tú confía en Dios y cumple su voluntad. Él te pondrá muy en alto y te dará la tierra prometida. Ya verás con tus propios ojos cómo los malvados sean destruidos. Debo poner mi destino en las manos de Dios. En otras palabras, eso es lo que el salmista dice, que si él pudo encargarse y perdonar mi pasado, se encargó de mi vida de desgracia en el pasado, perdonó todos mis pecados, si me está bendiciendo en el presente, si en el presente estoy disfrutando de toda dádiva y de todo don perfecto del Señor, entonces ¿dudaría de poner mi futuro en sus manos? Yo creo que no. Cuando la Biblia me dice dependiendo, es no hacia el pasado, sino de hoy hacia adelante. Él conoce, mi Dios, mi Padre, conoce los tiempos, conoce mi mañana. Y podemos decir lo que hemos oído en N veces: mi mañana en Dios es el mejor. Él sabe de mañana qué necesito
Y aunque no me lo provea hoy mismo, sé que mañana, antes de que se las pida, Él ya sabe de que tengo necesidad, dependencia de Dios. Recuérdalo. 1, humildad en el carácter, empuje interno para pelear contra el enemigo y no dejarnos doblar. Y número 3, dependencia de Dios. Como nada le es desconocido a mi Padre, entonces para mejorar y crecer en confianza con Él, debo negarme al pecado de orgullo. Juan 5:30 en la Nueva Traducción Viviente dice: yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta. Está hablando Jesús. Juzgo según Dios me indica. Por lo tanto, mi juicio es justo porque llevo a cabo la voluntad del que me envió y no la mía. Esto es dependencia. Dios mismo se lo dice al joven Josué cuando le encomienda la no poca tarea de reemplazar a su siervo Moisés en Josué 1:9. En la Nueva Traducción Viviente otra vez dice: mi mandato es: sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que vayas. Normalmente el 1:9 lo leemos en Reina Valera cuando dice: mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. Pero aquí en esta versión le da una fuerza importante, esperando que el joven Josué entendiera que los peligros van a venir, pero el que le prometió que lo acompañaría, lo va a acompañar. Entonces, nos corresponde en el día de hoy, con huracán, con inundación, con pestilencia, con COVID-19, con las pruebas que sean, en la mañana, en la tarde, en la noche, en el tiempo que sea, en problemas económicos, en problemas de salud, en problemas de toda índole, nos corresponde confiar en Dios y en sus promesas con entusiasmo, es decir, en Dios, y con valor, para que Él nos ponga muy en alto y nos dé las bendiciones que nos ha prometido. Depender de Dios no es fácil. Nos puede doler. Nos podemos equivocar. Podemos hasta desanimarnos. Por esto el salmista nos recomienda: pero tú confía en Dios y cumple su voluntad. Para confiar en Dios se demanda dejar de lado nuestra autosuficiencia, ya visto en el primer punto, ceder a nuestra voluntad, a la de Él, pensar como Él quiere que pensemos y entender que Él tiene la mejor opción, la mejor respuesta para nosotros. Entender que los pensamientos de Dios para nosotros son pensamientos de bien y no de mal. En cualquier decisión debemos buscar su guía, su dirección en su palabra. Debemos de ser lectores constantes de la palabra o encontrar consejeros espirituales que conozcan bien a Dios y a sus caminos para que nos ayuden y nos enderecen si vamos mal en la vida. Debemos de interesarnos igualmente en hacer lo que el Padre desea, tener en cuenta los intereses de su reino, despojarnos de la avaricia, del amor al dinero, para que el amor, el gozo y la paz, que son las características que manifiesta una vida dependiente y confiada en Dios de un creyente maduro en su fe, se vean en nuestra vida diaria. Entonces, ¿qué podemos decir ahora? No confiar en nuestra propia sabiduría, sino por el contrario, seguir el modelo de vida de Jesús, nuestro Maestro. Cuando Él dijo en San Mateo 16:25, en la Nueva Traducción Viviente dice: si tratas de aferrarte a la vida,
la perderás, pero si te entregas tu vida por mi causa, la salvarás. Y algo parecido declara el mismo evangelista San Juan en el capítulo 12, el versículo 25, cuando dice: los que aman su vida en este mundo la perderán, pero los que no le dan importancia a su vida en este mundo la conservarán por toda la eternidad. Con estas tres grandes verdades, la humildad, el empuje interno y la dependencia de Dios como herramientas para ayudarnos a encontrar el crecimiento en la vida cristiana, para confiar en Dios, podemos concluir diciendo algo como esto. Primero, crecer en confianza es no actuar y luego pedir consejo. Los abuelos dirían, no hay que hablar para luego pensar, sino piense primero y después hable. Hoy puedo decirte, si quieres crecer en confianza, no actúes primero pide consejo. Y relaciona en cada uno de estos puntos de mi conclusión, relaciónalo: humildad, empuje interno y dependencia de Dios, para luego marcarlo. Es decir, es contar primero con Dios antes de tomar el camino equivocado por soberbio, por debilucho o por autoconfianza. No esperar a tocar fondo, perderlo todo y ahora sí, ¡ay, Dios mío, ayúdame! San Mateo dice en labios de Cristo: buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será traído por añadidura. Mi conclusión número 2 en esta hora: crecer en confianza es ayudarme a desarrollar un carácter humilde, no teniendo más alto concepto de mí mismo que el que debería de tener, porque Dios dice que yo tengo un concepto y debo tenerlo de mí mismo, pero dice: cuidado que te sobrepases a creerte más de lo que eres. Ahí el carácter humilde nos va a ayudar a perdonar, a aceptar los dones de las otras personas, nos vamos a beneficiar todos y por supuesto la paz de Dios vendrá de manera especial. Y mi conclusión número 3 en esta hora es: si quiero crecer en confianza con Dios, debo aceptar la fuerza y el poder del Espíritu Santo. Me encanta, reitero, empuje interno. ¿Quién me dio el empuje interno? El poder del Espíritu, el fuego del Espíritu Santo, para poder confiar en las fuerzas del búfalo. No son en nuestras propias fuerzas. En nuestras propias fuerzas no podemos, sino que el Espíritu Santo vino, descendió el día de Pentecostés y trajo sobre nuestra vida el fuego, el poder, la pasión, la entrega, el dinamismo para poder vencer al enemigo día tras día. Basados en esto, en esta hora te invito a orar, pidiéndole al Señor que podamos crecer juntos en confianza, en seguridad, delante de Él y delante de los hombres. Que esta palabra haya traído una expectativa en tu vida. Tú puedes crecer en confianza si revisas tu nivel de humildad, si revisas tu nivel de fuerzas en cuanto al empuje interno y si revisas en qué nivel está la dependencia que tienes con el Señor. Oremos. Padre, gracias por estas 3 reflexiones de vida y estas 3 conclusiones que nos ayudan a entender que fuimos llamados para confiar, que hemos hablado durante estas semanas de confiar, de confianza, de creer, de tener a alguien en quien colocar nuestra esperanza.
Ruego, Dios, que cada uno de acción real y verdadera en sus niveles de humildad y aceptar que no es menosprecio, no es perder los dones que tenemos y humillarnos a nosotros mismos y menospreciarnos a nosotros mismos, sino es tener un concepto real y genuino de lo que somos en ti. Ayúdanos, Dios, a tener en nuestra vida la pasión y la entrega, la fuerza del Espíritu, no la debilidad, no la flaqueza, Dios mío, para menospreciarnos a nosotros mismos, sino que podamos tener el empuje del Espíritu Santo para ser más que vencedores en Cristo. Que de la manera como enfrentamos la vida, apoyamos los deportes, igualmente podamos, Señor, enfrentar toda circunstancia que nos rodea y declarar que en ti somos más que vencedores. Pero especialmente, mi Dios, ayúdanos que nuestra confianza pueda crecer teniendo una dependencia de ti, dependiendo, esperando, entendiendo que no somos nosotros, sino eres tú el que lo harás a través de 1000 caminos, lo harás para nuestra bendición. Bendigo a todo aquel que tiene necesidad hoy, que sufre el día de hoy, que padece el día de hoy, que tiene crisis de salud, de economía, de finanzas, que tiene crisis de familia, que tiene crisis de toda índole. Aún puede su fe misma estar en crisis, pero Señor, da crecimiento con esta palabra a nuestros hermanos. Señor, te lo ruego en el nombre de Jesús de Nazaret, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Mis amigos, soy el pastor Eduardo Sánchez con una palabra de bendición para ti y para tu familia. Y recuerda, de manera virtual estamos cada semana y de manera presencial con todas las medidas de bioseguridad en nuestra comunidad. Dios te bendiga y te ayude a crecer en la confianza en Dios y en su palabra. Nombre sobre todo nombre, reinarás por siempre, siempre igual, exáltale. Cristo sobre todo nombre, reinarás por siempre, siempre igual, exáltale. Nombre no hay más grande, siempre ven, exáltale. Nombre no hay, que sale, oh, que sale. Nombre no hay, precioso, yeah. Exáltale, reinarás